o un rato ya me manda a mi correo la grabación de la clase y esa se la les voy a poner clase 1 y les mando el link, clase 2, clase 3. ¿Sí? Va a ser un poquito más tarde, pero seguro que hoy entre las 6 y 7 de la tarde les prometo que les subo eso al grupo de WhatsApp que ustedes tienen el link para poder ingresar. ¿Sí? Bueno, nos había quedado pendiente el ejercicio 4, los ítems D, E y F. Lo voy a hacer rápidamente, ¿sí? Lo voy a hacer rápidamente. Lo voy a hacer rápidamente para que cerremos con la idea de lo que estuvimos viendo. Después voy a mostrar el ejercicio número 5, perdón, con un power para hacerlo un poquito más rápido y después sí vamos al ejercicio 6 porque hoy queremos llegar a ese, que es el que, como les había dicho, son ejercicios tipo de parciales, ¿sí? Y por eso quiero llegar sí o sí hoy al ejercicio 6, porque si no después no vamos a tener tiempo. Muy bien, empecemos. ¿Qué nos pide el ejercicio 4? ¿Sí? ¿Qué nos pedía el ejercicio 4? Nos pedía que analicemos, ¿sí? Analicemos los límites en el infinito, ¿sí? De estas gráficas que tenían ustedes ahí en su guía, ¿sí? Eran 6, ya habíamos analizado la A, la B, la C, y ahora nos toca analizar la D, ¿sí? La E y la F. Como les dije, lo voy a hacer rápido porque quiero hoy agilizar un poquito para poder llegar a el ejercicio 6. Muy bien, empecemos. ¿Qué nos pide acá? Nos pide que analicemos límite cuando x se va al infinito positivo y el límite cuando x se va al infinito negativo de esta función. ¿Sí? De esta función que no sabemos cuál es. Lo que sabemos es que este es el comportamiento que tiene. ¿Sí? En base al comportamiento nosotros podemos deducir que esta función, a medida que me alejo, es decir, que tomo valores de x cada vez más grandes, 10.000, 100.000, 1.000.000, etcétera, a medida que voy tomando valores de x cada vez más grandes, es decir, que el valor de x se va al infinito positivo, ¿sí? Uy, perdón, no lo admití al compañero. Díganle que se conecte de vuelta, por favor. Eso porque usé la mano izquierda. Bueno, 10.000, 100.000. Tomás, sí, te escucho. Se ve esto, ¿verdad? ¿Se está viendo bien? Primero me olvidé preguntarles eso. ¿Sí? Sí. Sí, ¿Sí? se ve bien, ¿Se ve profe. bien? Sí, sí, se ve. Perfecto. Si tienen alguna cuestión respecto a eso, después puede explicar infinitésimo. Sí, 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 no hay ningún problema. Lo voy a explicar. Voy a hablar de infinitésimo. ¿Sí? Hoy ya habrán visto con el profesor. Si ya lo vieron con el profesor, yo después les explico a qué llamamos nosotros un infinitésimo. ¿Sí? Bien. Claro, en el punto 4 también hablaba de infinitésimo. Sí, perdón. Ahora lo explico bien y lo explico claro. Gracias por hacerme acordar porque si no estaba por pasar. Muy bien. Seguimos con este primero y después vamos a hablar de infinitésimos entonces. Lo que hacemos acá, cuando nos vamos al infinito positivo, ¿sí? A más infinito, es tomar valores de x cada vez más grandes. Y analizamos qué hace la función, cómo se comporta la función. Miren, a medida que yo voy tomando estos valores, la función hace esto. ¿Sí? Se está yendo A uno. cada vez más hacia, ¿qué cosa? Hacia el valor 1. Muy bien, por ahí lo dijo la compañera. Se acerca todo lo que yo quiero al valor 1, pero no lo toca. Se dice en ese caso que tiene una asíntota horizontal en i igual a 1. ¿Sí? Muy bien. Y hacia el otro lado, ¿qué pasa cuando tomo valores cada vez más pequeños? Es decir, valores hacia el infinito negativo. Menos 10.000, menos 1.000.000, punto suspensivo, ¿sí? Infinito negativo. ¿Hacia qué valor Y también lo es? mismo. A lo mismo, a 1. En estos casos, decimos que el límite cuando x se va al infinito positivo es 1. El límite cuando x se va al infinito negativo es 1. Cuando sucede esto,
¿sí? Cuando sucede esto, directamente nosotros decimos que el límite a secas, se llama eso, ¿sí? ¿Qué significa secas? Sin excluir, es decir, no considero ni positivo ni negativo. ¿Por qué? Porque si me voy hacia los positivos o si me voy hacia el infinito negativo, en ambos casos me estoy yendo hacia el infinito. De esta función es 1. ¿Sí? El límite de x tendiendo a infinito, es decir, cuando x se va al infinito, sea positivo o negativo, es 1. Porque cuando me iba al infinito positivo y me voy al infinito negativo, en ambos casos, ¿qué sucede? Me acerco a 1, ¿sí? Entonces, decimos simplemente que el límite cuando x se va a infinito es 1. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta, para eso estaba este ejercicio, para mostrarles estas cuestiones. Hay otro ejercicio, que si no me acuerdo era el ejercicio A, o el B, espérenme que lo miro. El ejercicio B me parece que era. No, el ejercicio, sí, el ejercicio C. En el ejercicio C, si nos acercamos a cero por la izquierda y la derecha, se va al infinito positivo. En ese caso también decimos directamente que cuando nos acercamos a cero, nos vamos al infinito, simplemente al infinito, no es necesario agregar o acotar algo. Bien, reitero otra vez lo que dije la clase pasada, estos no son límites laterales, ¿sí? Estos son límites en el infinito. Si ambos infinitos, tanto el positivo como el negativo, se acercan o se aproximan al mismo valor y estos dos coinciden, entonces decimos simplemente que cuando me voy al infinito, el límite es 1. ¿Y acá qué pasa? ¿Qué pasa cuando me voy al infinito positivo? ¿Sí? Cuando me voy al infinito positivo, ¿y qué pasa cuando me voy al infinito negativo? Cuando x asume valores cada vez más chicos, es decir, valores negativos, cuando x se va para allá, ¿sí? Por valores cada vez más pequeños, la función se está acercando a un valor. ¿Quién es ese valor? 0. 0. Muy bien. En este caso, la función se acerca a 0. Y en el otro caso, cuando tomo valores cada vez más grandes, también, ¿a qué valor se está acercando? También se está acercando a 0. Acá también nosotros decimos, ¿sí? Borramos esta separación que hacemos del infinito positivo y el infinito negativo y directamente decimos que el límite cuando x se va al infinito, ¿sí? Sea positivo o sea negativo, de esta función es igual a 0. ¿Sí? Porque si me iba al menos infinito y me voy al más infinito, en ambos casos se acerca a 0. Entonces ahí directamente no discriminamos por positivo o negativo al infinito, directamente decimos infinito. Y consideramos cualquiera de los dos. Y acá, ¿qué pasa cuando me voy o tomo valores cada vez más grandes? ¿Sí? Esta es una función de tipo valor absoluto, nada más que con un signo menos adelante. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Esta función, cuidado porque no es derivable. Es continua, pero no derivable. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. ¿Qué pasa cuando tomo valores cada vez más grandes? Es decir, cuando x asume los valores de 100 millones, etc. ¿Hacia dónde se está yendo la función? Se está yendo Menos infinito. hacia menos infinito, ¿sí? Se está yendo hacia abajo y cuando se iba hacia el cuadrante, o mejor dicho, los cuadrantes que están debajo de quién, de la recta horizontal X, cuando tomaba o cuando la función se iba hacia abajo de esa recta, el valor al que tendía era a menos infinito. Y por este otro lado, cuando me voy y tomo valores cada vez más pequeños o valores negativos de X, ¿qué sucede? ¿Hacia dónde también se va? También se va hacia menos infinito. ¿Sí? Fíjense, la función se está yendo hacia allá, hacia el infinito negativo, también se está yendo hacia allá, hacia el infinito negativo. Bien, en estos tres casos nosotros podemos generalizar, ¿sí? Podemos generalizar y decir que si me voy hacia el infinito positivo o si me voy hacia el infinito negativo,
en ambos casos el límite es el mismo. Entonces, generalizo y digo simplemente me voy hacia el infinito. En algunos casos nosotros discriminábamos en esto directamente, ¿sí? En estos directamente generalizamos, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda? Creo que quedó bastante claro esto. Creo que no tuvimos muchos problemas con identificar hacia dónde. Porque como les dije, una vez que ustedes agarran la idea del límite, ¿sí? Esto es mucho más simple. Una vez que se despejan esa duda de qué tengo que mirar acá, tengo que mirar la función, ¿qué es lo que tengo que mirar? Lo que tengo que mirar son dos cosas en síntesis. Tengo que mirar los valores que toma X y el comportamiento de la función, ¿sí? ¿Qué está haciendo la función? Cuando X toma valores cada vez más grandes, la función se está acercando al valor 1. No lo va a tocar porque hay una asíntota ahí. ¿Qué pasa cuando X toma valores cada vez más pequeños o valores negativos? La función también se está acercando a 1. En estos casos podemos generalizar y decir simplemente que si me voy al infinito positivo, si me voy al infinito negativo, me estoy yendo al infinito en general. Entonces, esta función tiene límite igual a 1 cuando X se va al infinito. Bien, en todos estos casos teníamos límites en el infinito, etcétera, etcétera. Bien, acá hay un caso particular. Este que está acá, mírenlo. ¿Sí? Es el límite que está ahí. ¿Sí? Es el límite que está ahí. Ah, miento, perdón. Ese no lo vamos a tomar. Tendiendo a -4. Muy bien. Exactamente. Sí, pero se me va infinito. Por eso no me sirve. Voy a buscar otro. ¿Sí? Se va Voy a a buscar. infinito y a Se va infinito, miren. No me va a servir porque no va a ser un infinitésimo. ¿Sí? Lo que estoy queriendo buscar es un infinitésimo. Y quiero mostrarle qué es un infinitésimo o a qué se le llama infinitésimo. Y para eso voy a buscar otra función un poquito más simple para que ustedes entiendan. Porque lo que les pide después es analizar si hay infinitésimos en estas funciones que están acá. Bien. ¿Qué es lo que está preguntando cuando está preguntando por un infinitésimo? ¿Qué es un infinitésimo? Según la definición, cuando ustedes miran, ¿sí? Cuando ustedes miran la definición de infinitésimo, les dice que todo límite que tiende a un valor x0 de una función, ¿sí? Que resulte ser cero, esto que está acá, es considerado un infinitésimo. ¿Sí? Todo límite que se acerca a un valor que resulta ser cero es un infinitésimo. Dicho en otras palabras, es lo siguiente. Si me acerco a x0, ¿sí? Si me acerco a x0 y la función, ¿sí? La función se acerca a 0, entonces yo tengo un infinitésimo en ese valor x0. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, gráficamente, ¿cómo lo vemos eso? ¿Sí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué tiene que pasar para que esta función se acerque a 0? Por ejemplo, que la función haga esto y haga esto. Esta función, cualquiera sea, ¿sí? Esta función, cualquiera sea, ¿qué le está pasando a esta función? Esta función, cuando yo me acerco a este x0, que le vamos a cambiar el valor para que ustedes lo vean, porque a veces con número lo ven mejor, imagínense que este número sea 3 y que esta función sea una función cualquiera, no importa cuál. Si me acerco a esta función, perdón, si me acerco a x, ¿sí? Si me acerco a x, tanto como pueda o como sea posible acercarme a 3. Si yo tomo valores de x muy cercanos a 3, esto
voy al primer ejercicio. ¿Se acuerdan cuando nos acercábamos al valor 2? Que la función se acercaba al valor 5. Bueno, miren este caso. ¿Qué pasa con esta función? Se está acercando al valor 3. ¿Sí? Está tomando valores de x cada vez más cercanos a 3. ¿Y la función? ¿A qué valor está tendiendo? ¿A dónde se está acercando? Se está acercando a este punto. ¿Y este punto qué valor es? ¿Qué valores tiene este punto? Tiene las coordenadas 3, 0. Es decir, que cuando x se acerca a 3, ¿sí? Cuando x se acerca a 3 o está en un entorno de 3, la función, ¿a qué valor se está acercando? Se está acercando al valor 0. ¿Sí? En este punto hay un infinitésimo, ¿sí? Hay un infinitésimo. Eso es lo que les está preguntando en ese caso. Siempre que, o mejor dicho, ¿dónde voy a tener infinitésimos entonces? En las raíces del polinomio o lo que fuese, ¿sí? ¿Quiénes eran las raíces? Los valores donde la función corta al eje X. Muestro otro ejemplo para que lo entiendan. Imagínense esta gráfica. Imagínense que este valor sea 1, que este valor sea 4 y que este valor sea menos 4. ¿Cuántos Profe, infinitesimos? Sí. ¿siempre es cerrado? ¿Siempre cerrado en qué sentido? ¿O no importa eso ahí? No, en este caso no. No importa si es cerrado o abierto, ¿sí? No importa si el intervalo es cerrado o abierto. ¿Por qué? Porque a vos no te interesa si el punto pertenece o no, ¿sí? Puede ser abierto porque se está estudiando en un entorno de él, ¿sí? En un entorno de él. A eso voy, ¿sí? O sea, ¿tenés un infinitésimo en este punto? Sí, porque la función se acerca a este. Ahora, ¿será que lo toca o no? Bueno, esa ya es otra cuestión. No, no nos interesa a nosotros. A nosotros lo que nos interesa es que se acerque a cero, que tienda a cero para que sea un infinitésimo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos lo que dije? Sí, gracias. Bien. ¿Dónde tengo infinitésimos? Donde la función corta al eje X. Ahí hay infinitésimos. ¿Cuántos infinitesimos tengo acá? Tengo 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este valor y en este valor, voy a tomar uno nada más. ¿Qué pasa con la función cuando x se acerca a menos 4? Si yo me acerco a menos 4, la función se está acercando a este punto. La función se está acercando a este punto. Y ese punto tiene por coordenadas menos 4, 0. Es decir, que si yo me acerco a menos 4, sin importar lo que suceda a menos 4, yo me tengo que acercar todo lo que yo pueda a menos 4. Ahora, la pregunta es, ¿a qué valor se acerca la función? Se acerca a esta línea, es decir, se acerca al valor 0. Entonces, el límite para esta función cuando x se acerca al valor menos 4 es 0. ¿Acá hay un infinitésimo? Sí, hay un infinitésimo. ¿Sí? Eso es lo que les estoy diciendo. O en esos casos, la función presenta infinitésimos. ¿Sí? En sus ejercicios, particularmente en el ejercicio A, tienen dos infinitésimos. Uno en x igual a 2, otro en x igual a menos 2. En el ejercicio B tienen tres infinitésimos. Uno en x igual a menos 1, otro en x igual a 0 y el otro en x igual a 1. ¿Sí? Si ustedes revisan sus ejercicios después van a ver eso. Y después, en el ejercicio D, que era el que tenía, pero lo tuve que borrar para que se entienda bien esto, también tienen un infinitésimo en x igual a 0, porque cuando yo me aproximo al 0, la función también se acerca a 0, y eso es un infinitésimo. Más o menos quedó claro la idea de infinitésimo, ¿sí? Alguien me había pedido, por favor, que lo explique. ¿Quedó claro esto de infinitésimo? ¿Dónde hay infinitésimo? ¿Sí? ¿Y qué sucede en esos puntos? En esos puntos, lo que hace la función es acercarse a 0. ¿Sí? Siempre que la función se acerque todo lo que pueda a 0, entonces en ese punto hay un infinitésimo. ¿Sí?
que me habían preguntado y gracias por hacerme acordar porque la verdad que se me había pasado que también este ejercicio hablaba de infinitesimos. Pero gráficamente la cuestión es bastante simple. Siempre que ustedes, que su función, perdón, corte al eje X, ¿sí? Donde la función corta al eje X, ahí ustedes tienen infinitésimo, ¿sí? Esta función, por ejemplo, tiene un infinitésimo en x igual a menos 4, otro en x igual a 1 y otro en x igual a menos 1. ¿Cómo lo anotan ustedes? Porque se estarán preguntando, bueno, usted está hablando, está diciendo, pero no lo está anotando. Muy bien. De esta manera se anota. Esto que está acá es un infinitésimo. Así se anota. ¿Sí? Porque no es que voy a poner en x igual a tanto hay un infinitésimo, no. Tienen que colocar el límite. Porque para que sea un infinitésimo tiene que haber un límite. Entonces van a colocar límite cuando f de x tiende, perdón, cuando x tiende a menos 4 de esta función es igual a 0. Lo mismo va a pasar con el límite. Cuando x se acerca a 1 de esta función, ¿qué va a ser? Va a ser un infinitésimo. ¿Por qué? Porque el límite es 0. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se Profe, entiende lo que tienen que hacer? Sí. en el gráfico anterior, por ejemplo, Uh-huh. sería que corta en -2 y en 2 ahí es donde habría un infinitésimo, ¿o no? Exactamente. Ahí tienen dos Ah, bien. infinitesimos. Muy bien. En el de valor absoluto, el que está, el que parece un conito, Sí, sí, sí. ¿sí? En ese, exactamente, tienen dos infinitesimos, uno en Ah, x igual bien. a menos 2 y otro igual en x igual a 2. ¿Cómo la notan? Gracias. El límite de esa función, tal cosa, ¿sí? Bien, ¿se entendió? Hoy en la teoría es un poco más complicado entender infinitesimos, pero acá en la práctica es un poquito más simple, ¿sí? Se ve claramente acá, dónde hay infinitesimos. Y hay justamente en estos valores donde la función corta al eje x. Bien, seguimos ahora. Voy a mostrar mi pantalla. Me voy a poner un poquito, voy a sentar, porque les voy a mostrar el ejercicio 5, ¿sí? Que es un ejercicio que buscamos para que ustedes tengan un ejemplo concreto donde se ve claramente un límite, ¿sí? Ah, perdón, esperen que voy a... Donde se ve en su área, es decir, en la rama de la economía, ¿sí? O de las ciencias económicas, se ve claramente cómo, a través de un ejemplo, que está un poco rebuscado, no lo voy a negar, ¿sí? ¿Dónde era? Acá. Compartir pantalla, toda mi pantalla. Muy bien. Bien, acá está. Ahí les muestro. ¿Sí? Ejercicio 5, unidad 1. El ejercicio 5 les planteaba a ustedes el siguiente problema. Dice, costo de conducir, un estudio de costo para conducir automóviles sedán de tamaño mediano en el año 2008, perdón, reveló que el costo promedio, pagos de automóvil, combustible, seguro y depreciación, medido en centavos por milla, es aproximado por la siguiente función. La función es costo de x es igual a 1735,2 dividido x elevado a la 1,72, un número feo, horrible, ustedes me pueden decir si son feos, pero bueno, son así, más 38,6, donde x denota el número de milla en miles, ¿sí? Que recorre el automóvil en un año. Bien, entonces, como x está en miles, si yo coloco simplemente 5, ¿sí? Si yo coloco simplemente 5, ya estoy hablando de 5.000, ¿sí? Por eso es que acá eh, hay un error, ¿sí? ¿Por qué? Recién me doy cuenta, porque acá tendrían que colocar solamente 5 ustedes, ¿sí? Porque X le está diciendo que ya está expresado en miles, o sea que acá es solamente 5, ¿sí? Ténganlo presente. Cuando se reemplaza, en lugar de 5.000, acá solamente hay que colocar 5. ¿Por qué? Porque les dice que X está en miles. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿usted está compartiendo pantalla ahora o no? ¿Sí? Yo no veo, yo le veo a usted. ¿No? ¿No? Tenía que A cliquear ver, abajo. Yo sí veo. Yo ¿sí? estoy ¿Lo viendo. ven? ¿Lo ven? Yo ahí me mataron, porque por ahí... Yo sí que sé que estoy presentando ya, pero... Ah, perdón, suelen aparecer dos links, ahora que me acuerdo, suelen aparecer dos links míos.
¿sí? Con mi nombre y aparece otro más con mi nombre. Fíjense si no está en el otro, Claro, tenés porque que eso sacar la suele otra ser. pantalla. Sí, Ahí está, profe, sí, sí, sí. gracias. Ahí está, perfecto, muy bien. Esperen que ahora, ahí voy. Bueno, independientemente si se dieron cuenta de eso o no se dieron cuenta de eso, lo que tienen que hacer es lo mismo, ¿sí? Porque acá, recién me acabo de dar cuenta yo también, ojo, que era 5 y no 5.000. Pero imagínense que nosotros no tenemos esta palabrita en miles y tenemos que resolver este ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la primera pregunta dice, ¿cuál es el costo promedio del recorrido de un automóvil sedán de tamaño mediano en 5.000 millas por año, en 20.000 millas por año y en 25.000? Esos valores que les están dando ahí, tanto 5.000 como 20.000 como 25.000, ¿sí? Lo que tienen que hacer es reemplazarlos en esta X que está por acá, ¿sí? Entonces, en lugar de esta X, ¿qué van a colocar? Van a colocar primero 5.000 y van a obtener el resultado. Después van a colocar 20.000 y van a obtener el resultado. Y por último van a colocar 25.000 era acá, ¿sí? Acá hay un error. Todo lado de errores. 25.000, ¿sí? Y van a ir observando, ¿sí? De que ese valor se va acercando cada vez más a 38,6. Si ustedes lo miran, ¿qué les va pasando? Cada vez se acerca más a 38,6, 38,6000 con 38,6. Es decir, se está acercando a este valor que está por acá, 38,6. Entonces, les pide, utilice el inciso anterior para elaborar un gráfico de la función c de x. Si graficamos, va a ser ¿sí? El comportamiento de la función. ¿Qué es este? Miren, a medida, ¿dónde se me fue mi? Acá. A medida que le voy dando cada vez valores más grandes, ¿a quién? A la cantidad de millas, ¿sí? Que es x, ¿qué va a pasar con mi función? Va a ir tendiendo, que lo estuvimos viendo recién, va a ir acercándose cada vez más a este valor que está acá, que es menor que 40 y que es 38,6. O sea, la función se va acercando cada vez más a ese valor. Es decir, tiene una asíntota en 38,6. ¿Sí? Bien, entonces, la pregunta es, ¿qué sucede al costo promedio conforme al número de recorridas? Es decir, a medida que aumento cada vez más el número de millas, ¿sí? Cuando me voy al infinito, es decir, si tengo que hacer infinitas millas, por eso le decía que era un ejercicio un poco rebuscado, ¿sí? Porque eso no va a pasar. ¿A dónde tiende el costo? Tiende a 38,6. Entonces el límite para ese costo promedio es 38,6. Nunca lo va a tocar a ese valor, nunca va a superar ese valor, ¿sí? Por eso le decía que estaba un poco rebuscado este ejercicio. Pero aún así, lo interesante no es eso, sino lo que queríamos mostrarles era por medio de un ejercicio de su área, ¿sí? Reitero otra vez, medio rebuscado, pero bueno, para que ustedes entiendan de que existen situaciones de sus áreas, tanto la economía como la contaduría, ¿sí? O la administración, donde ustedes pueden aparecer o se les puede aparecer este tipo de límites. ¿Qué tipo de límites? Los límites cuando nos vamos al infinito, es decir, ¿qué pasa cuando las cantidades de millas se van hacia el infinito? Bien, dicho esto, ¿qué hicimos hasta acá? Hago un repo rápido. En el primer ejercicio estudiamos la idea del límite, ¿sí? En el segundo ejercicio, que hicimos, porque ya me olvidé, eh, estudiamos qué pasaba por medio de una gráfica, ¿sí? Por medio de una gráfica, qué pasaba con los límites solamente visualizándolo desde una gráfica. En el ejercicio 3 vimos que la no existencia del límite en algunos puntos particular, ¿sí? Y en el ejercicio número 4, ¿sí? Y 5 estudiamos los límites en el infinito, o hablamos de los límites en el infinito. ¿Qué pasa si en lugar de acercarme a un valor, tomo o a esa x le doy valores cada vez más grandes? ¿Qué le pasa a la función? ¿Sí? Más o menos eso fue lo que hicimos hasta el momento. Ahora vamos a empezar a hacer lo que más les cuesta a ustedes, que es el cálculo del límite. Fíjense que nosotros hasta acá no calculamos límite. Estuvimos hablando de
límites en el infinito, cómo observar un límite, cómo mirarlo en un gráfico, etcétera, etcétera, pero hasta ahora no calculamos un límite. Y ni hablar de los límites indeterminados. Entonces, hasta el momento no calculamos ningún límite. Recién ahora lo vamos a hacer. Lo único que estuvimos viendo hasta el momento es ver hacia dónde se acerca la función cuando yo me acerco a x por derecha, por izquierda, es decir, qué le sucede a la función cuando yo me acerco a un valor o qué le sucede a la función cuando yo me voy al infinito. Solamente eso es lo que hicimos hasta el momento. Muy bien, y ahora sí, empezamos con el ejercicio número 6. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran consultar? Porque ahora sí, empiezo de lleno con el ejercicio 6 y acá sí viene todo lo que estudiaron en álgebra, todo lo que estudiaron seguramente en algún momento en secundaria, ¿sí? Casos de factoreo, etcétera, etcétera. Acá aparece todo eso que en algún momento les hizo doler la cabeza, vuelve a aparecer acá. O que los emocionó y les re gustó, porque no a todos nos hace doler la cabeza la matemática, ¿sí? Muy bien, empecemos entonces. Ejercicio número 6. Vayamos con el ejercicio número 6, 1. Antes de empezar el ejercicio número 6, y en general antes de empezar, vamos a hacer un resumen, ¿sí? De qué cosas les puede suceder a ustedes cuando tienen que calcular un límite. ¿Sí? La primera cuestión cuando aparece un límite, ¿sí? La primera cuestión cuando aparece un límite, voy a buscar el primero. El primer ejercicio dice el 6.1. Dice, límite cuando x se acerca al valor 2 de esta función. ¿Sí? Esta función 2x al cubo más 4 sobre x al cuadrado más 1. Bien. Me dicen calcular los siguientes límites salvando las indeterminaciones cuando fuera necesario. Muy bien. Hablemos primero de calcular un límite. ¿Cómo se calcula un límite? ¿Sí? Para calcular un límite, lo más simple es especializar la variable. ¿Qué es eso de especializar la variable? O sea que el primer paso que yo tengo que hacer, o el paso número 1, ¿sí? Voy a poner el primer paso. Primer paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reemplazar, ¿sí? Tengo que reemplazar, ¿qué cosa? La x por el valor 2. Lo que se llama en matemática especializar la variable. Lo primero que tenemos que hacer es especializar, ¿sí? Primer paso, especializar. ¿Qué es eso de especializar? Reitero otra vez, reemplazar por este valor 2 los lugares donde aparece la variable x. En lugar de x voy a colocar 2. Lo mismo que hacían antes en la tablita, ¿se acuerdan? Que en lugar de x colocábamos el número que nos daba la tablita. Ahora lo hacemos pero con este número. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto acá. Reemplacemos el límite cuando x se acerca a 2 de la raíz cuadrada de 2 por, ¿sí? 2x al cubo, dice. Siempre entre este 2 y esta x hay una multiplicación, no se olviden de eso. En lugar de x, ¿sí? En lugar de x voy a colocar un número. Era 3 acá, perdón. Más, solamente voy a reemplazar, voy a cambiarle de color a esa partecita, para que ustedes recuerden. 2x al cubo más 4, solamente con este voy a hacer molesto, pero después ya van a ver que voy a ir reemplazando nada más. O sea, me voy a tomar mi tiempo con este y después con los otros sí ya voy a hacer un poquito más rápido. X al cuadrado más 1. Bien. ¿Por qué dejé este circulito? Porque son los lugares donde estaba la X. Especializar significa reemplazar. En lugar de colocar la X, voy a colocar ¿qué número? Este numerito que está acá, es decir, el valor al que se está acercando X. Entonces,
Para calcular un límite, lo primero que hay que hacer es especializar. ¿Qué es eso de especializar? Es reemplazar la variable x por el número al que se está acercando x o al que está tendiendo, ¿sí? O en el valor donde se está acercando x y queremos estudiar. En síntesis, esta x, en lugar de colocar x, coloco el número 2. Y calculo. Acá, repaso general, recuerden, siempre que tengo multiplicación y potencia, primero potenciación y radicación, después multiplicación, división y último suma y resta. ¿Sí? Recuerdo, porque siempre les dije, nosotros a veces suponemos que ustedes lo saben, pero a veces no. Entonces acá, ¿qué primero hacemos? Primero se hace la potencia. ¿Qué era la potencia? 2 al cubo. ¿Cómo se calcula 2 al cubo? 2 por 2 por 2. 3 veces multiplico a la base, que es 2. 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Sí? O sea que acá me queda 2 por 8. Perdón. Me olvidé de colocar esto. Ya voy a hablar de la cuestión técnica de cómo escribir esto. Acá, ¿qué voy a colocar? ¿Sí? ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar el resultado. 2 al cubo era 8. 8 por 2 más 4. Sobre 2 al cuadrado, que es 2 por 2, o sea 4, más 1. Cuestión acá, porque suele haber una confusión. ¿Vieron que yo coloqué el límite acá? Bueno, cuando se reemplaza el valor de la variable acá, ya no se coloca más el límite, ¿sí? Porque ya lo estamos calculando, ya especializamos. Una vez que ya especializamos, sacan el límite, se va al límite. Allá todavía no lo habíamos especializado, por eso es que todavía lo dejé. Pero una vez que ya empiezan a calcular y ya tomaron este valor, se olvidan nada más de eso y colocan solamente la raíz. Eso es una cuestión de tecnicismo de cómo escribirlo, ¿sí? De cómo escribirlo. Pero no habría que Entonces, sacar, profe, antes, o sea, en sí, el paso anterior. sí, había que sacarlo en el paso anterior, por eso les dije. Pero yo lo dejé acá para recordar por qué ponemos 2 nada más. Ah, bien. ¿Sí? Acá ya se lo puede sacar, ¿sí? Después yo ya les muestro rápido, con otro ejercicio, ya les muestro cómo tendrían que dejarlo. Profe, Ahora estoy disculpe, usando... No, por favor, cualquier duda, consulta, como les dije, ustedes me preguntan. Yo no tengo ningún un, problema en responder. un Porque compañero le justamente, preguntó por qué puso 2 por qué reemplazó el 2 por X. a ver, ¿qué dice acá? Ah, ¿por qué cambió 2? Muy bien. Escuchen, ¿por qué cambiamos el 2? Porque lo que voy a estudiar ahora es qué le pasa a la función cuando x vale 2. Recuerden que lo que siempre estábamos haciendo, esperen que yo por ahí me olvido de esto. Exactamente, cambia porque tiende a 2, se acerca a 2. ¿Sí? Nosotros, cuando estudiábamos qué le pasaba a la función cuando nos acercábamos a 2, estudiábamos que la función hacía esto. ¿Sí? Se hacía 5, por ejemplo, en otro caso. Muy bien, pero no nos importaba qué le pasaba al 2 o qué sucede ahí. ¿Sí? Entonces, nosotros estudiábamos qué pasaba en un entorno del 2, ¿sí? Se acercaba la función a 5. Bien, ahora queremos calcular que efectivamente sea 5. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazamos en la función, ¿sí? En la función original, que es esto. Por eso es que colocamos 2 ahí, ¿sí? Porque x se está acercando al valor 2. Entonces tomo este valor 2, ¿sí? ¿Da 2? Bueno, miremos, ¿sí? Miremos cuánto nos da, ¿sí? Por ahí doy vuelta porque esta es la parte fundamental. Una vez que agarraron esto, después ya es simple. Muy bien, acá nos queda 2 por 8, 16, ¿sí? Más 4. Voy a hacer todo como les dije en este, voy a tardarme un segundito más. En el que sigue ya directamente voy a ir calculándolo nada más y me voy a olvidar de por ahí explicar todo. Me queda 16 más 4, ¿sí? Y sobre 5. ¿Qué me da 16 más 4? Me da directamente 20 sobre 5, ¿sí? Lo termino ya. ¿Qué me quedó entonces? Me quedó 20 dividido 5, que es 4. O sea que me queda la raíz de 4. Y eso es, efectivamente, como lo dijeron los compañeros por ahí, me da 2. ¿Qué significa eso? Que
el límite cuando x se acerca a 2 de esta función, que es una raíz, etcétera, etcétera, es 2. ¿Sí? Es 2. Límite cuando x se acerca a 2 de toda esta función es 2. Primer paso entonces, especializar. Reemplazamos esto que está acá. ¿Por qué digo primer paso? Porque puede suceder que cuando yo especialice, es decir, cuando yo reemplace, no obtenga de manera directa, acá yo obtuve de manera directa el límite. Pero puede suceder que cuando yo reemplace, y voy a mostrar un ejemplo, límite cuando x se acerca a 1 de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1, puede suceder que reemplace por el valor que estoy considerando, ¿sí? Límite cuando x se acerca a 1 de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Y ustedes me dirán, si quieren le cambio acá para que les quede un poquito más divertido. Bien. Ahí está. Ahora sí. Miren. El primer paso me decía, especialice, o sea, reemplace. En lugar de colocar x, coloque 1. Muy bien, hagamos eso. Probemos. ¿Qué nos va a quedar entonces? Lo hago con otro color para que se acuerden. Esta función, lo que tengo que hacer en lugar de x, voy a colocar 1. ¿Qué me va a quedar entonces? Menos 1 más 1. Sobre. Sobre. Menos 1 al cuadrado. Ojo acá, ¿eh? Menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado. Menos 1. ¿Vieron que ahora ya no usé más límite? ¿Sí? Directamente ya lo calculo. ¿Sí? No siempre tienen que usar el límite. Bien. ¿Qué me queda acá? Menos 1 más 1, que es 0. Y acá me queda menos 1 al cuadrado, es positivamente 1, ¿sí? O sea que acá me queda, 1 positivo, menos 1, ¿sí? 1 menos 1, ¿cuánto me da? 0 sobre 0. Es decir que, ¿pude calcular este límite? No, no lo pude calcular. ¿Por qué no puedo calcular? Porque ¿qué es esta cosa 0 sobre 0? Es un caso de indeterminación del límite. ¿Por qué le llamamos indeterminación del límite? La cuestión es tan simple que no podemos saber qué valor me da esto. ¿Sí? ¿Quién de las dos se acerca más rápido a 0? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Sí? Infinitésimos de orden superior se llama eso. ¿Sí? No sabemos cuál de los dos llega primero a 0. Por eso es una indeterminación del límite. Porque no sabemos si llega primero este a 0 que este, o si este llega primero a 0, o si este viene por la izquierda, viene por etcétera. Por eso se llama indeterminación del límite. Y en la parte teórica lo van a entender mucho mejor, porque el profesor se va a tomar más tiempo para explicarles eso. Yo acá les cuento nada más por qué este 0 sobre 0 es... ¿Por qué? Porque no podemos saber cuál de los dos llega primero. No podemos saber quién de los dos llega primero a 0. ¿Sí? No sabemos qué es esto o qué nos va a dar como resultado. Puede que este llegue más rápido a 0 que este, entonces si este llega más rápido a 0 que este, esto no va a ser 0 sino se va a ir al infinito. Si el de arriba llega más rápido a 0 que el de abajo, entonces esto se va a ir a 0. Es decir, puede oscilar y puede ir a cualquier valor. No sabemos en síntesis qué es esto. Por eso es que decimos que esto es una indeterminación del límite. ¿Sí? En la parte teórica, reitero otra vez, el profesor les va a explicar un poquito mejor que yo esta parte. Yo, por una cuestión de tiempo, porque si no les explico, pero por una cuestión de tiempo solamente les cuento eso. ¿Por qué es indeterminado? Porque no sabemos cuál de los dos llega primero a 0. ¿Sí? No sabemos qué nos va a dar. Si nos va a dar un número negativo, un número positivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es que esto que está acá, 0 sobre 0, se dice que es una indeterminación del límite. Es un indeterminado. No sé lo que me va a dar como resultado, significa eso. Bien. Y ahí viene el segundo paso, porque si el primer paso era especializar, pero no pude o no logré especializar, en el segundo paso voy a tener que
encontrar una función equivalente, una expresión equivalente a esto, que dé la posibilidad de reemplazar, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver. Por el momento, quería contarles que por eso es que hay un segundo paso. Los ejercicios 1, del punto 6, obviamente, 2, 3, 4, 5 y hasta el 6, creo que les da un número sin la necesidad de que nos aparezca un indeterminado. Vamos a resolver esos, ¿sí? Rápidamente. Todavía dejé el primer paso, ya vamos a hablar del segundo paso, ¿sí? Calculemos primero lo que nos da acá arriba el ejercicio. Este era el ejercicio 1, vayamos al ejercicio 2. Profe, Límite, ¿sí? disculpe, creo que el ejercicio 6 es una indeterminación. El ejercicio 6. Y el 2 Ah, también. sí, el 6 ya. Sí, el 6 ya es, perdón. Bueno, el 5 también inclusive, ¿sí? Todos los otros no. Del 1 al 4 no, pero sí el 5, el El 6 ya 2 son. sí. Bien. Miremos el ejercicio 2. Veamos si es determinado o no. Miremos. ¿Qué tenemos que hacer? Dice 2x más 4 sobre x menos 5. ¿Qué me da acá? Cuando reemplace o especialice, que eso sea mi primer paso, cuando reemplace o especialice, ¿qué tengo que hacer? En lugar de x voy a colocar 5. Entonces, como ya lo voy a reemplazar, ya no coloco más límite, no se olviden de eso. Entonces acá directamente va a ser 2 por 5 más 4 sobre 5 menos 5. 2 por 5 es 10 más 4 sobre 5 menos 5, que es 0. ¿Y esto qué me da? Me da 14 sobre 0. Y a esto le solemos decir que es infinito. O sea que este límite existe y es infinito. Y ustedes me dirán, pero si ahí hay 0. No existe la división por 0. Bueno, ¿por qué se va al infinito? Tiene una explicación muy lógica, ¿sí? Pero yo no tengo tiempo para poder explicarlo. Les voy a mandar un link, ¿sí? Prometo eso también. Mandarles un link donde les voy a mostrar, donde se les va a mostrar por qué 14 sobre 0 me va o se va a infinito, ¿sí? Por ahora, créanme que esto es 14 sobre 0 igual a infinito, ¿sí? Entonces, ¿este límite existe? Sí. ¿Cuánto me da? Infinito. Solamente especialicé. No tuve ningún caso de indeterminación de límite. Esto sí es 14 sobre 0 es infinito. Siempre que tengan un número cualquiera, un número real, por ejemplo 25 sobre 0, si esto les queda 25 sobre 0, ¿qué les da este límite? Infinito. Si es menos 4 sobre 0, menos 4 sobre 0, ¿cuánto me da? Infinito. Acá suelen cometer un error y me suelen poner menos infinito. Ojo, no. Por más que sea positivo o negativo el número de arriba, colóquenle infinito nada más. Infinito secas, porque no sabemos si va a ir al infinito negativo o al infinito positivo. Ustedes, créanme, colóquenle solamente positivo, solamente infinito. Ni positivo ni negativo, nada. Solamente infinito. Muy bien. Siempre que tengo entonces un número real sobre 0, ese límite se dice que es infinito. Resolvimos el ejercicio 1, el ejercicio 2, vayamos al ejercicio número 3. ¿Qué dice el ejercicio número 3? Dice, el límite cuando x tiende a 2. Límite cuando x tiende a 2 de esta función que dice x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado. Cuando yo reemplace, en lugar de x que voy a colocar 2. O sea que esto va a ser 2 al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado, que es 2 al cuadrado. ¿Qué me va a dar esto? 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 sobre 4. ¿Qué me queda entonces? Me queda 4 menos 4, que es 0, sobre 4. Cualquier número que divida el 0, el resultado es 0. ¿Sí? Siempre que tengo 0 en el numerador, no importa el número que esté abajo, ¿sí? Siempre que ese número no sea 0, ¿sí? No importa el número que esté acá, siempre que este número sea distinto de 0, el resultado va a ser 0. 0 sobre cualquier cosa es 0, a excepción de que esté 0 acá, porque lo habíamos visto que el 0 sobre 0 es indeterminado.
Entonces 0 sobre 4, 0 sobre 25, 0 sobre menos 900, 0 sobre menos 45, 0 sobre cualquier número distinto de 0 es 0. 1, 2 y 3. Vayamos al ejercicio 4 si es que hay lugar acá. A ver si se ve en mi pantalla. Sí, se ve el ejercicio 4. Muy bien. Dice límite cuando x se acerca, o mejor dicho, se va al infinito, dice. ¿Sí o no? Creo que era un infinito el cuarto. Sí. De 4x al cuadrado más 3 sobre 2. ¿Qué va a pasar acá? Y ustedes me dirán, ¿y ahí qué hacemos? Porque ¿podemos reemplazar el infinito? Sí, técnicamente se puede reemplazar. Acá me va a quedar infinito al cuadrado por 4, ¿sí? Lo voy a poner entre comillas porque es solamente a efectos de que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? En realidad no se puede colocar, pero más 3 sobre 2. Muy bien. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Lo que me está diciendo acá es, si yo tengo un número extremadamente grande, ¿sí? Un número que se va al infinito, un número muy grande, lo multiplico al cuadrado, ¿sí? Es decir, lo multiplico 2 veces. Pónganle 25.000 millones por 25.000 millones. ¿Qué me da? Un número extremadamente grande. Si lo multiplico por 4, me va a dar otra vez otro número, inclusive más grande que el anterior. Si le sumo 3, va a seguir siendo muy grande. Y si lo divido por 2, aún así va a seguir siendo muy grande. ¿Qué me está diciendo entonces? Que cuando el valor de x se vaya al infinito, este límite se va a ir al infinito. ¿Sí? El resultado de este límite va a ser un número extremadamente grande. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Bien. Ejercicio 1, 2, 3 y 4, comprendido. ¿Qué es lo que se hace entonces? En el primer paso, lo que tienen que hacer es especializar. Reemplazar el número que está acá, es decir, el número al que está atendiendo x, lo colocan acá. Y si ese les da un número, que ese número puede ser 2, es decir, un número real cualquiera, puede ser 0, puede ser infinito, puede ser infinito. ¿Sí? Puede ser un número real, cualquiera, positivo o negativo, puede ser 0, puede ser infinito, positivo o negativo. En esos tres casos, ¿sí? O me da 0, o me da un número real, o me da infinito, sea positivo o negativo. En esos tres casos, lo que hicimos fue calcular el límite. Profe, ¿Cómo? ¿Sí? Especializando o reemplazando por el valor al que se acercaba x o al que tendía x. Sí. usted en el parcial no va a corregir la connotación de acuerdo a, por ejemplo, en el 2, Ujú. algunos profesores exigían que una vez que resolves el ejercicio, vuelvas a escribir otra vez el límite de x tendiendo a 5, 2x más 4 sobre x menos 5 igual Ujú. a, Claro, entiendo. Una infinito. O vez sea, que otra vez, escribirlo otra hiciste vez, todos o estos está bien cálculos, así como lo expresó. no. Así como yo lo estoy haciendo, está bien. No te preocupes. ¿Sí? Ah, Cuando yo ok. te corrija, esto está bien. No es que te voy a pedir otra vez que lo hagas todo de vuelta, no. Porque en realidad, esto que está acá se llama cálculo auxiliar, ¿sí? Sí. Esto que está acá adentro es cálculo auxiliar. Y por eso es que yo les decía, vieron la importancia de asistir a las clases, porque estos acuerdos los hacemos nosotros y hay algunos profesores que son muy técnicos, ¿sí? Que exigen demasiado que el alumno escriba tal cual lo escriben ellos, y hay otros como yo, que particularmente no solemos insistir tanto con la escritura, pero sí el procedimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reemplazar esto acá, y cuando reemplazo esto acá, me tiene que dar esto. Inclusive hay algunos docentes que cuando ustedes cometen un error, por más que hayan hecho bien el procedimiento, ya no les considera el ejercicio. ¿Sí? En mi caso, si el procedimiento fue el correcto, es decir, si tenían que usar regla del hospital y no usaron regla del hospital, pero aún, y por ejemplo usaron racionalización de denominadores y llegaron al resultado correcto, en ese caso yo les considero, ¿sí? Pero hay profesores que no. Entonces, yo me hago cargo de lo que yo digo, ¿sí? Y de lo que yo corrijo, no de lo que digan o hagan otros profesores para que lo tengan en cuenta, porque no, el profesor nos dijo que se puede, no.
¿sí? Sobre todo para los que no son mis alumnos, que quizás estén asistiendo acá, ¿sí? Ténganlo en cuenta. ¿Se acuerdan que yo les dije una de las cuestiones interesantes para que ustedes asistan son justamente estos acuerdos que tenemos los docentes? Porque algunos tenemos una cuestión, otros tenemos otras cuestiones. Yo no soy tan tecnicista, pero sí me interesa mucho el procedimiento, que el chico muestre el proceso por el cual obtuvo el resultado, ¿sí? Y, como les dije, hay docentes que no, que si le exigen algo, eso tiene que ser y nada más que eso, ¿sí? Son acuerdos que vamos viendo y que depende de cada docente. Por eso de ahí viene la importancia de asistir a la clase con sus respectivos docentes, pero quédense tranquilos que no creo que le hagan tanto drama por estas cuestiones, ¿sí? Muy bien, Gracias. seguimos. Ejercicio 5. Sí. Voy a dejar mi primer paso porque me quedó pendiente. Y voy a contarles que cuando tengamos los casos de indeterminación, que son varios, no voy a hablar de ellos todavía, van a ir apareciendo, pero sí les voy a contar que son varios. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, ¿sí? Infinito menos infinito, infinito al infinito, que vamos a ir viendo. Hay un segundo paso, ¿sí? Se podría decir un segundo paso, ¿sí? Es, a ver, ¿cómo decirles? Sí, salvar la indeterminación. A mí no me gusta esa palabra, pero bueno, es así y lo dejamos así, para no confundirlo. Salvar la indeterminación. ¿Qué casos de indeterminación tenemos? Tenemos la indeterminación 0 sobre 0. Es la primera que va a aparecer o una de las más comunes. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en este caso? Que tengamos funciones racionales. Si tenemos funciones racionales, solemos usar dos cosas. Casos de factoreo y regla de Ruffini. Solemos usar, me faltó una F, ¿sí? Solemos usar dos cosas. Caso de factoreo o regla de Ruffini, ¿sí? O regla de Ruffini. ¿Qué es eso de racionales? ¿De qué me está hablando usted? Bueno, les muestro un caso. El que sigue, por ejemplo, es un caso de factoreo. Es un caso el ejercicio 5 dice límite cuando x tiende a 0 de la función x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x sobre x al cubo menos 4x. ¿Esto qué me da? Muy bien, ¿qué tenía que hacer en el primer paso? Especializar. ¿Cómo especializo? Muy bien, voy a copiar mi primer paso por acá en un costadito porque ahora voy a necesitar espacio. Primer paso entonces. Dijimos que es especializar. Especializar o reemplazar. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿sí? Primer paso, muy bien. Reemplazo entonces. ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar 0 donde aparece la letra X, ¿sí? O sea que acá me va a quedar 0 al cubo. ¿Cuánto es? 0. Menos 0 al cuadrado, ¿sí? 0 al cuadrado. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0. Por 2, 0. ¿Sí? Menos 0 por 3, 3. Perdón, 0 por 3. Me hizo acordar un video, ¿sí? 0 por 3, 0. Sobre, acá me queda 0 al cubo que es 0, menos 0 por 4 que es 0, o sea que acá me queda 0 menos 0 menos 0, sigue siendo 0, sobre 0 menos 0, 0. ¿Qué pasó acá? Acá tenemos el primer caso, o mejor dicho, un ejercicio donde aparece lo que nosotros llamamos la indeterminación de límites. No sabemos qué nos da eso, ¿sí? No sabemos qué nos da eso. No sabemos qué hacer en este caso
Esperen que tengo que buscar una cuestión. Y no sabemos qué hacer. En realidad, sí sabemos qué hacer. Ahí es donde aparece nuestro segundo paso. ¿Qué es nuestro segundo paso? Lo que vamos a hacer es encontrar o transformar, sería la palabra correcta, a esto, que es una función racional. ¿Por qué es una función racional? Porque hay una división acá, miren. ¿Sí? Toda vez que aparece la división significa que hay una función racional. ¿Sí? Esta función está dividida por esta que está acá. Estas son funciones racionales, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Tengo una función, ¿sí?, racional. ¿Por qué racional? Porque hay una razón, una división simplemente entre esta función y esta que está acá. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? En el segundo paso, ¿sí?, voy a usar la palabra, voy a transformar. Esta palabra es solamente mía, ¿sí? No le digan a otro profesor, la transformé, porque si no, por ahí no. Lo que en realidad se está haciendo, les explico técnicamente o matemáticamente, lo que se está haciendo es buscar funciones equivalentes, ¿sí? Funciones o expresiones algebraicas equivalentes. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Para qué cosa? Para poder ver si es que no hay algo que podamos simplificar, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar esta función en otra, en una parecida, en una similar. Y para eso, ¿qué vamos a usar? Tenemos infinitas opciones, pero las más utilizadas son dos. La primera, habíamos dicho, casos de factoreo. ¿Se acuerdan que yo hablé de casos de factoreo? Y la segunda es la regla de Ruffin, ¿sí? Recién les había colocado acá, ya les va a quedar grabado, después lo pueden buscar otra vez. Para este caso, ¿qué voy a usar? Voy a usar caso de factoreo. ¿Qué caso de factoreo? Y voy a usar el primero, ¿sí? Factor común. ¿Por qué hablo de factor común? ¿Sí? Porque si ustedes miran esta función, acá aparece la x, ¿sí o no? Sí, aparece la x, por más que esté elevado al cubo, no importa. Acá aparece la x, sí, aparece la x. Acá aparece la x, sí, aparece la x. Acá aparece la x, sí, aparece la x, y acá aparece la x. En las 5, mejor dicho, en los 5 sumandos que tengo ahí, aparece el mismo factor. Por eso es que usamos el factor común. ¿Y qué hacemos con ese factor común? Lo extraemos, ¿sí? Lo extraemos, ¿a dónde? Para extraer, lo que usamos es la propiedad inversa, la propiedad distributiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que la propiedad distributiva lo que hacía era esto? Miren, 2 por 3 más 4. ¿Qué significa eso? Que yo puedo distribuir este 2 acá y este 2 acá. Pero si lo distribuí, y ahora lo tengo así, 3 por 2 más 4 por 2, si yo lo tengo distribuido, también que puedo hacerlo, lo puedo sacar de ahí, ¿sí? Y puedo decir que esto es 2 por 3 más 4. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a extraer ese factor común, es decir, lo vamos a sacar de acá. Vamos a sacar este factor común de ahí. Y también vamos a sacar este factor común. ¿Cuál es el factor común? Es la pregunta. El X, profe. Simplemente x a la 1. Muy bien. Simplemente x a la 1. Entonces vamos a decir que el límite, acá es donde suele complicarse, y por la cuestión de notación que hablaba el compañero. Acá sí tienen que recordar que siempre que ustedes no calculen el límite, sino que están obteniendo una función equivalente o funciones equivalentes, no quiten la palabra límite, ¿sí? Y acá es donde aparece el cálculo auxiliar que hoy el compañero por ahí decía, ¿tengo que poner el resultado nomás? Sí, podés colocar el resultado, pero además tenés que hacer esto. ¿Qué es esto? Mostrar cómo transformaste a esta función en otra equivalente, porque ahí es donde se ve realmente que vos salvaste la indeterminación, ¿sí? Muy bien, miremos cómo hacemos eso entonces. Esto es x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x sobre x al cubo menos 4x. Bien, ¿a qué es igual esto? Al límite, ¿sí? Al límite, cuando x tiende a 0, ¿de qué cosa? ¿De qué cosa? Dijimos que íbamos a sacar un factor común.
y lo voy a colocar con otro X. color. X por esta X, o X a la 1, fíjense, acá X a la 3, acá X a la 2, acá X a la 1, acá X a la 3, acá X a la 1. ¿Cuál es el menor valor al que está elevado a la X? Es 1, ese es el que voy a sacar, X a la 1. Si acá hubiera sido 2 y acá 2, ¿cuál es el menor valor al que está elevado a la X? Es a 2. Entonces ahí puedo sacar X a la 2 como factor común. ¿Sí? No es el caso, solamente recuerdo. Muy bien. Tenía el factor común X. Muy bien. X por. Saco una X de acá. ¿Cuántas me quedan? Si tenía 3, X me al quedan cuadrado. X al cuadrado. Saco una X de acá. Si tenía 2, ¿cuántas me quedaron? 1. O sea que esto es menos 2X. Saco una X de acá y había una sola. ¿Cuánto me queda? Ninguna. O sea que esto es menos 3. Sobre. Abajo hago lo mismo. Saco una X, ¿sí? Saco una X de acá. Como factor común. ¿Qué me queda? Si a este 3 le saqué una, me queda X a la 2. Menos. Y bueno, a este 1 le saqué 1, o sea que me queda solamente 4. ¿Qué hago ahora? Esto está multiplicando, esto está multiplicando. Siempre que hay una multiplicación, ¿sí? Siempre que hay una multiplicación, yo puedo simplificar términos tanto arriba como abajo. Esta X se puede simplificar con esta, ¿sí? Y solamente me queda esta expresión que está acá. ¿Por qué insistí con esto de que siempre que hay una multiplicación? Porque ustedes por ahí les agarra la locura, ¿sí? Y me hacen esto, miren. X más 1, ¿sí? Más 2X más 3 sobre X más 1, ¿sí? Y me hacen este horror matemático, ¿sí? Horror matemático, ¿sí? Pero a ustedes les Están queda sumando, divino. profe, no pueden. Pero claro, pero lo más cómico es que a ustedes les encanta hacer esto porque les queda divino, después les queda 2X más 3 nomás, está. Bueno, cuidado chicos con esto, porque acá se tiene que distribuir, ¿sí? Como hay sumandos, yo no puedo simplificar solamente un término, acá se distribuye este para todo. Ya lo hablaremos un poquito más adelante, solamente voy tirando ya algunos errores que suelo ver, ¿sí? Errores comunes. Muy bien, seguimos con nuestro ejercicio. ¿Qué pasó acá entonces? ¿Qué me quedó? Me quedó el límite cuando x se acerca a 0, ¿de quién? De x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre x al cuadrado menos 4. Es decir, esta expresión que estaba acá, la transformé en esta expresión que está acá. Eso es la palabra, por eso yo uso la palabra transformar. En realidad lo que se hizo fue buscar una función equivalente en el numerador y se buscó una función equivalente en el denominador. ¿Sí? Muy bien. Vuelvo a reemplazar a ver si otra vez no me queda 0 sobre 0, porque por ahí justo me da la casualidad de que otra vez me queda 0 sobre 0. Entonces ahora especialisto, o sea, vuelvo al primer paso otra vez. ¿Qué voy a colocar? 0 al cuadrado. ¿Cuánto me da el 0 al cuadrado? 0. Menos 2 por 0, que es 0, menos 3. Sobre. ¿Qué me queda acá? 0 al cuadrado, que es 0, menos 4, porque no tiene x, entonces, ¿qué me queda en síntesis? Me queda 0 menos 0, 0, menos 3 es menos 3, sobre menos 4, ¿sí? Porque 0 menos 4 es menos 4. Menos dividido menos, acá se usa la regla de los signos, ¿sí? Siempre que tengo multiplicación o división la puedo usar. Menos dividido menos es más, y me queda simplemente 3 cuartos. Ahora sí, yo puedo afirmar, para el compañero que me dijo, ¿de ahí directamente puedo volver? Sí, de ahí directamente puedo volver acá y decir que este límite deja de ser 0 sobre 0 y ahora pasa a ser 3 cuartos. Pero en algún lugar tiene que estar todo esto, ¿sí? Porque a veces ustedes se olvidan de que todo esto que hicieron, que era magnífico, y nos colocan solamente el resultado. Ahí sí va a estar mal, ¿sí? Ojo con eso. Yo les dije que sí, que pueden hacer esto directamente de acá, traen este resultado, pero esto tiene que estar en algún lugar. Porque si no, ¿cómo resolvieron ese ejercicio? ¿Sí? Nosotros no es que estamos diciendo ustedes no lo resolvieron, lo que decimos es no sé dónde está o dónde muestra
cómo lo resolvió, ¿sí? Nosotros No, no profe, le yo lo que decimos, iba era no a ajá, los cálculos auxiliares que obviamente tienen que estar, sino que generalmente uno resuelve, se da cuenta que es, por ejemplo, en este caso, una indeterminada de 0/0, y ajá. después al final, al poner el resultado, muchas veces los profesores te hacían otra vez volver a repetir, o sea, dejar que vos identificaste que No, era eso una no te, no, eso no te voy a pedir. Volvé acá nomás y colocá directamente cuánto era. Yo eso por lo menos no te lo voy a pedir. Sí, Gastón, no te Está bien, preocupes por eso. En este caso, no, por mí no te preocupes con ese tema. Sí, en realidad lo ideal es eso, pero no. Si ya lo resolviste, ¿para qué seguir perdiendo tiempo en esto? Pasá nomás a lo otro. Muy bien. bueno. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Qué usamos entonces en este caso? Usamos nuestro segundo paso que era transformar. ¿Qué transformamos? Esta expresión en esta que está acá. Acá el límite era 0/0. Acá resulta que el límite es 3/4, pero como las dos funciones son expresiones equivalentes, significa que este límite también es igual al límite de este. Entonces, eso me da 3/4. ¿Sí? Bien. Profe, ¿Hasta acá? Sí. Profe, si en la segunda te das 0/0, ¿tenemos En que el hacer una segundo, tercera vez o no pasa eso nunca? en el segundo sí, sí, te puede aparecer 2 o 3 veces 0/0. ¿Sí? ¿Puede volver a aparecer? Si esa es tu pregunta, si puede volver a aparecer Sí, 2 o 3 veces 0/0, sí. Sí, sí, gracias. sí, sí. Sí, 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 puede aparecer. Miremos ese caso. En el segundo sería el ejercicio. Ah, perdón. Acá está el ejercicio. profe, una pregunta. Sí, te escucho. Si resolví todo el ejercicio y llegué al Ajá. resultado de poner 3/4, pero por una cuestión de cualquier cosa en el examen, me olvidé de poner el resultado arriba, ¿me toma Ah, igual que está bien? sí, sí, te tomamos. Sí, por esas cosas yo te lo voy a tomar, no te preocupes. Sí, Gracias, profe. sí, sí, sí. Sí, no, si yo veo que el resultado está bien, sí, no te preocupes. Bien. Vayamos al ejercicio 5, 6, el 6. Bien. Ejercicio 6. Este también es 0/0, es muy similar al anterior que ya había hecho. ¿Sí? Bien. Bien. Ejercicio 6. El ejercicio 6 dice, límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Otra vez, primer paso, especializar. Muy bien, veamos cuánto nos da. 1 al cuadrado es 1 menos 1 sobre 1 menos 1, o sea que esto es 0/0, es decir, esto es una indeterminación de límite. Bien, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué hacemos? Dijimos que teníamos que transformar esta expresión en algo similar. Entonces, miremos qué es lo que hay acá. Acá dice x al cuadrado menos 1. ¿Sí? O Mierda. sea que esto es el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, ¿a qué va a ser igual? Esta expresión, x al cuadrado menos 1, ¿sí? Es una expresión conocida por ustedes que la habrán trabajado, que dice lo siguiente. X, perdón, a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Se Una diferencia de obtiene cuadrado, profe. exactamente. Esta diferencia de cuadrados, como dice el compañero, se obtiene de hacer una multiplicación de a menos b por a más b. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con lo que está allá, profe? Bueno, porque particularmente este 1, ¿sí? X al cuadrado menos 1. Pero 1 yo lo puedo pensar como 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, siguiendo con esta lógica, esto sería, si a es x y si b es 1, esto sería x menos 1 por x más 1. Esto se puede probar muy fácil usando la doble propiedad distributiva, ¿sí? Distribuyo este para este, y este para este, y este para este. El resultado les aseguro que les va a quedar esto. ¿Sí? No lo voy a hacer por una cuestión de tiempo nada más, pero si quieren después les grabo un videito y les muestro. Entonces, ¿qué me quedó acá? Que el límite cuando x se iba a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre 1 es lo mismo que decir que el límite cuando x se va a 1 ¿de quién? De esta expresión.
de x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. ¿Qué propiedad usé acá? Usé esta propiedad que se llama diferencia de cuadrado. Y es un caso también de factoreo. ¿Sí? Es un caso también de factoreo. Diferencia de cuadrado. Muy bien. Esto que está acá abajo es igual a esto que está acá arriba. ¿Puedo simplificar? Sí. ¿Y puedo simplificar por qué? Porque hay una multiplicación acá en el medio. ¿Sí? No se olviden de eso. Entonces puedo simplificar esto que está acá con esto que está acá. ¿Y qué me queda entonces? Me queda que... pues directamente ya podemos reemplazarlo. ¿Sí? Que esto es... No, lo voy a cambiar. El límite cuando x tiende a 1 de x más 1. ¿Cuánto me da esto? Reemplazo, ahora otra vez vuelvo al paso 1 y en lugar de x coloco 1 y ¿qué me queda? Límite, perdón. Que esto es igual a 1 más 1 y eso es 2. Perfecto, ahí está el resultado y acá mostré el paso que usé. ¿Qué usé en este caso? Usé diferencia de cuadrados. Algunos docentes inclusive también, ¿sí? Suelen pedir que ustedes coloquen ahí en un costadito qué es lo que usaron, ¿sí? Suelen pedir que coloquen, por ejemplo, que usaron acá, diferencia de cuadrados. ¿Sí? Yo no les voy a pedir, solamente a efectos de aquellos que por ahí están cursando en mi horario y no son míos. ¿Sí? No son míos en el sentido de que no están en mi lista, ¿sí? Ninguno de mis alumnos es mío, vamos a ser sinceros, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Hay alumnos que no están en mi lista y que quizás estén acá, ¿sí? Ténganlo presente porque por ahí algunos profesores les suelen pedir, ¿sí? Pregúntenle nomás por ahí si tienen una duda a su docente, si es que va a pedir que explique específicamente qué es lo que se está usando en cada paso. A tenerlo en cuenta. Bien. Yo no les voy a pedir, ¿sí? Les insisto, yo no les voy a pedir. Bien. ¿Podés cerrar? Perdón, no estoy entendiendo qué significa esto. A ver. ¿Cómo sé cuándo utilizar un método u otro? A ver. ¿Cómo sé cuándo se usa caso de factoreo? ¿Cómo sé cuándo se usa diferencia de cuadrados? Bueno, eso se aprende en la práctica, ¿sí? Eso se va aprendiendo en la práctica, pero les voy tirando algunos tips. En el caso, por ejemplo, anterior, cuando era factoreo, ¿sí? Factor común, perdón, ustedes lo que van a ver o lo que van a observar es que en todos los sumandos aparece un factor común. Ese factor común puede ser una letra, puede ser un número o puede ser una resta. Por ejemplo, 2x más 3 al cuadrado menos 3 veces el valor de 2x más 3, ¿sí? Más 4 veces x más 3, 2x más 3. ¿Cuál es el factor común acá? ¿Qué es lo que aparece en todos los sumandos? ¿Sí? Esto es lo que hay que mirar. ¿Sí? En esta expresión, esto que está acá es similar a esto que está acá, similar a esto que está acá. Si tengo expresiones similares en todos los sumandos, voy a usar, ¿sí?, factor común. Siempre que aparezca algo parecido a esto que está acá, ¿sí? X al cuadrado menos 9, ¿sí? 2x al cuadrado, ¿sí? No, voy a poner 4. 4x al cuadrado menos 2 al cuadrado o directamente menos 4. Fíjense qué es lo que sucede en todos estos casos. Aparece una expresión elevada al cuadrado y aparece automáticamente una resta al lado.
Y encima, estos números que están acá, ¿qué particularidad tienen? Que son cuadrados perfectos, ¿sí? Este es el resultado de ser de la multiplicación de 3 por 3. Este es el resultado de la multiplicación de 2 por 2. Sin embargo, miren acá, x al cuadrado menos 2. Perdón, menos 3. Menos 3. ¿Puedo usar una diferencia de cuadrado acá? Y no tiene sentido que use una diferencia de cuadrado porque fíjense que el número que sigue después es automáticamente menos 3. ¿Sí? Si este número no es un cuadrado perfecto como estos que están acá, es como que no sé si voy a poder usar la diferencia de cuadrado. ¿Sí? Les tiro algunos tips, no les digo que siempre van a poder usar estos tips que les estoy tirando porque no es generalizable. ¿Sí? No es fácil de decirles, si aparece esto, 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 esto y esto, siempre tienen que hacer esto y esto y esto, que por ahí es lo que ustedes buscan el mecanismo. ¿Sí? O las técnicas, ¿sí? Aplico técnica, no. Van a tener que ir resolviendo los ejercicios y a medida que van resolviendo los ejercicios son ustedes mismos los que van a encontrar sus propias técnicas para determinar qué tenía que usar y qué no. Yo les puedo tirar algunas opciones, pero no es que siempre va a suceder eso que yo les puedo tirar. ¿Sí? Bien. Resuelvo uno más, ¿sí? Antes de que se me vayan. Hasta acá, ¿alguna otra duda? Resuelvo, bueno, el ejercicio 7. ¿El ejercicio 7 qué particularidad tiene? 2 al cubo, etcétera, etcétera. Me parece que les voy a mostrar directamente el ejercicio 9, ¿sí? No digo que no voy a resolver el ejercicio 7 y 8. Lo dejo para la clase que viene, ¿sí? Porque tienen un pequeño plus, nada más por eso, ¿sí? Pero ahora voy a ir directamente al ejercicio 9, ¿sí? Voy a ir al ejercicio 9. No digo que no voy a resolver ni el 6 ni el 7, ¿sí? Ni el 7 ni el 8, pero tienen un plus. Entonces, directamente, para una cuestión de rapidez, voy a ir al ejercicio 9, porque se me está terminando el tiempo y los otros requieren un poquito más de tiempo. ¿Sí? Bien, ejercicio 9 del punto 6. Dice, el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre la raíz de x al cuadrado menos 4. Muy bien, primer paso, especializar. Acá me va a quedar 2 menos 2 sobre 2 al cuadrado que es 4, o sea, me queda la raíz de 4 menos 4 y esto sigue siendo otra vez 0 sobre 0, es decir, que es un indeterminado. ¿Qué voy a resolver o cómo voy a resolver esto? ¿Qué es lo que voy a hacer para poder reemplazar? Otra vez tengo que transformar esta expresión en una similar que me permita a mí, ¿sí? Que me permita a mí poder reemplazar, sustituir, simplificar algo y de esa manera poder resolver el límite o hallar a qué valor tiende esto. Muy bien, límite, cuando x tienda a 2 de x menos 2 sobre la raíz de x a la menos 4. ¿Qué voy a usar acá? Acá hay una cuestión que me está molestando. ¿Qué me está molestando acá? Me está molestando esta raíz. ¿Por qué? Porque si miran acá, hay una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Pero esta raíz que está acá, esta raíz me está, entre comillas, molestando. No me está permitiendo. ¿Qué no me está permitiendo? Esto que está acá adentro es x más 2 por x menos 2. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera la posibilidad de tener esta expresión acá abajo, sin la raíz, yo podría simplificar este con este y ya solucionaría mi problema. Pero esa raíz me lo está impidiendo. Entonces acá lo que vamos a hacer es la estrategia de racionalizar el denominador. Es decir, transformar esto en un número que no tenga, perdón, en una expresión, no un número, en una expresión que no tenga raíz. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a multiplicar y vamos a dividir por la misma expresión que está acá. ¿Para qué hacemos esto? Ya les cuento. Límite, cuando x se acerca a 2, de x menos 2 sobre la raíz de x al cuadrado menos 4 por la raíz de
x al cuadrado menos 4 sobre la raíz de x al cuadrado menos 4. ¿Este es un artilugio válido? Sí, es un artilugio válido. Lo que se está usando es, en síntesis, multiplicar por 1. ¿Sí? Siempre que yo multiplique una expresión por 1, me queda la misma expresión. Porque si simplifico esto con esto, directamente estoy utilizando, o estoy multiplicando por 1, me queda lo mismo. Nada más que este 1 lo transformé en una expresión equivalente para poder racionalizar esto, es decir, eliminar la raíz. ¿Cómo elimino la raíz? ¿Sí? ¿Cómo elimino la raíz? A ver, ¿qué me están preguntando? Es racionalizar, exactamente, ¿sí? Racionalizar significa eliminar la raíz de acá abajo, es decir, del denominador. Muy bien, miren acá. Si yo tengo la raíz de este valor A, le voy a poner un número, para que ustedes... La raíz de 8 por la raíz de 8, porque siempre lo entienden con números ustedes. Raíz de 8 por raíz de 8. Usando la definición de potencia, esto sería la raíz de 8 multiplicado dos veces. Si multiplico dos veces el mismo número, estoy elevando ese número a la potencia 2. Pero la raíz también tiene un numerito acá, que es 2. Y además, la potencia es la operación inversa a la raíz. Entonces yo puedo simplificar este con este. ¿Qué me va a quedar en síntesis? Que eso es 8. Y eso mismo voy a usar acá. Lo voy a usar acá. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque hay una multiplicación, entonces puedo multiplicar este que está acá abajo con este que está acá abajo, denominador con denominador. Y arriba lo voy a dejar así nomás, primero. ¿Qué me va a pasar entonces? ¿Qué me va a quedar? Que esto va a ser el límite, cuando x tiende a 2, ¿de qué cosa? De x menos 2, ¿sí? Por, ¿sí? Lo que está arriba con lo que está arriba. Numerador con numerador. Por la raíz de x al cuadrado menos 4. Sobre, y acá abajo dijimos que esto es, este por este me va a quedar este numerito, o mejor dicho, esta expresión al cuadrado. O sea que me va a quedar la raíz de, yo lo hago todo, después ustedes pueden obviar algunos pasitos, ¿sí? X al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Se simplifican entonces la potencia con la raíz. ¿Y qué me queda? Arriba me queda toda esta expresión y abajo me queda esta diferencia. Pero esta diferencia es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Es x al cuadrado menos 4. Esa diferencia de cuadrados la podemos transformar ya en lo mismo que teníamos antes. Siempre que tengo una diferencia de cuadrados, ¿qué me queda? ¿Por qué tengo una diferencia de cuadrados? Porque este 4 que está acá, ¿sí? Lo hago porque si no después me preguntan. X al cuadrado menos 4. ¿Qué es? Es lo mismo que decir x al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es esto entonces? Es x más 2 por x menos 2. Por la propiedad de diferencia de cuadrados. Entonces, en lugar de colocar esta expresión acá abajo, que es lo que me va a quedar, directamente voy a colocar esto. Para que lo tengan en cuenta. De todos modos, yo ya les voy a subir hoy este video. ¿Sí? Esta tarde-noche, porque ahora salgo y tengo otra cosa que hacer, para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Las tres clases anteriores. Y esta. Muy bien. ¿Arriba qué me quedó? Arriba me queda esto que está ahí. Límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por la raíz de x al cuadrado menos 4 sobre. Y abajo dijimos que esto era una diferencia de cuadrado y era lo mismo que decir x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y eso lo transformábamos en x menos 2 por x más 2. ¿Para qué hicimos todo eso? Para poder simplificar. ¿Qué vamos a simplificar? Esta expresión con toda esta expresión. ¿Qué nos va a quedar entonces? Que esto es igual a qué cosa. Voy a borrar esta partecita. Que todo esto es igual a qué cosa. Al límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De la raíz de x al cuadrado menos 4 sobre x más 2. Es decir, de toda esta expresión que teníamos acá, que nos daba 0 sobre 0 y era un indeterminado, nosotros vamos a sacar una expresión equivalente
es decir, lo que estamos haciendo es transformarlo. ¿Cómo transformamos? Usando este artilugio matemático, que se llama racionalizar el denominador. ¿Sí? Opero matemáticamente, me acuerdo de la diferencia de cuadrado y llego a esta expresión. Y cuando reemplace esto ahora para calcular este límite, va a ser 2 al cuadrado menos 4 dentro de la raíz sobre 2 más 2. ¿Qué me va a quedar? 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0, la raíz de 0 es 0, sobre 4, o sea que esto es 0. Toda esta expresión, perdón, todo este artilugio que utilizamos fue para lograr encontrar el valor del límite. ¿Cuánto vale este límite? Entonces, el límite cuando x se acerca a 2 de x menos 2 sobre la raíz de x al cuadrado menos 4 es 0. Ténganlo presente. Eso es lo que teníamos que hacer y lo que íbamos a resolver. Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? Me voy a sentar un poquito y los voy a escuchar. ¿Dudas? ¿Consultas? Si no, por hoy los dejo ir. ¿Sí? Si no tienen consultas, no tienen dudas, por Profe, hoy... los ejercicios complementarios los podemos ir mostrando por WhatsApp, por el grupo. Sí, ni un problema. Si tienen alguna duda, para los que están avanzados, yo tengo que ir en la clase por clase, sí, por ahí voy a estar un poquito atrasado, pero si ustedes ya están un poquito más avanzados y me quieren mostrar algo, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Lo que sí les digo es que a veces les respondo en el día, a veces puedo tardar un poquito, dependiendo de el tiempo que tenga disponible. Les prometo que en cuanto pueda les voy a contestar, ¿sí? Está, profe, gracias. Muy bien. ¿Dudas, consultas? Si no, me quedo acá hasta que se vayan, ¿sí? Voy a finalizar ya la grabación. Voy a finalizar ya la grabación, ¿sí? Detener grabación. Muy bien. Con esto finalizamos la clase de hoy, entonces. El día martes nos vamos a ver, ¿sí? Hasta el día martes, que tengan un buen fin de semana. Ya saben, ustedes me mandan, yo cuando pueda les prometo que les voy a responder, ¿sí? Por ahí les respondo al instante, por ahí tardo un poquito más. Este fin de semana voy a estar un poco libre, así que no hay ningún problema. Pueden mandarme los mensajes que necesiten y las dudas que tengan les voy a ir tratando de salvar de esa manera. Muy bien, cualquier consulta, reitero otra Sí, vez. profe, hasta luego. Estamos. Buen fin de semana. Chao, hasta luego. Nos vemos, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense y estamos en contacto para lo que necesiten, ¿sí? Muy bien. Hasta luego, chicos.